es aquel que puede defender su fe, ¿verdad? Y recuérdese que estamos en el justo juicio de Dios, ¿verdad? Y iniciamos el jueves anterior con la parte de don bueno, de aquel que cree que no necesita de Dios, de aquel que cree que porque es buena persona, que porque ayuda al necesitado, porque pasa la anciana a la calle, porque cuando pasa la persona necesitada le da un plato de comida, le regala una mudada. Entonces ese tipo de personas piensa que no necesita de Dios, porque no le hace mal a nadie. Entonces, como ellos se creen tan buenos, que no necesitan ¿de qué? De la salvación de Dios. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo quiere dejar porcentuado, oiga bien, que por muy bueno que sea una persona, está condenada, sin Cristo. Y que las obras, por supuesto, son parte de la vida de un creyente. Porque usted y yo como creyentes debemos demostrar ¿el qué? Buenas obras, ¿verdad? ¿Y cómo se muestran? Se muestran materialmente las obras y también espiritualmente. ¿Cómo se muestra una obra espiritualmente? A través de la oración ferviente. Y materialmente a través de que usted le va a dar una camisa rota a una persona. No, ¿verdad? Le va a dar una camisa que pueda utilizar. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo nos dejó en el jueves anterior de que es necesario, oiga bien, que toda persona venga a los pies de Cristo, si quiere salir de la condenación eterna. Así que vamos a leer del versículo 7 al 16. Y dice la palabra: vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Háblanos al corazón, instrúyenos en el conocimiento, Señor, que sepamos la razón de tu muerte y crucifixión en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, oiga bien, en el estudio de esta noche, para seguir avanzando, vamos a saber de que hay recompensas y castigos en la vida del creyente. Hay recompensas, pero también hay castigo. Ahora la pregunta es, ¿qué quiero? ¿Recompensa o castigo? Hay dos tipos de seres humanos: los sabios y los insensatos. Entonces, oiga bien, por mucho tiempo usted y yo fuimos insensatos. ¿Por qué? Porque no quisimos venir a los pies de Cristo. Fuimos insensatos porque no quisimos recibir, oiga bien, el mejor regalo que Dios tenía para el ser humano. Entonces, oiga bien, fuimos tan insensatos que muchas veces despreciamos la salvación por lo que este mundo da. Pero lo que el mundo da, oiga bien, al ser humano es pasajero.
Pero la felicidad que el mundo nos da es pasajera. Pero la felicidad que el mundo nos ofrece a través del dinero, a través de las cosas materiales, es pasajera. Y se lo compruebo. Usted nomás compra la pantalla 75 Smart TV, solo viendo televisión quiere pasar. Y prendido en el televisor. Pero ya le va a pasar esa felicidad. ¿Sabe cuándo le va a pasar? Cuando el vecino llegue con el de 85. Ahí se le acabó la felicidad. ¿Verdad que es pasajera? Como cuando el niño le regalan el carrito de control remoto y ese bicho le da virote al carro y le da virote al carro. ¿Cuándo se le termina la felicidad? Cuando se le acaban las baterías. Y como lleva 4 pilas cuadradas, ¿va? ¿Qué le dice el papá? Oye, usarlo con la mano. Y lo tiran. Entonces, oiga bien, la felicidad que el mundo ofrece es pasajera y es la felicidad que tienen ¿quiénes? Los insensatos. Pero las personas sabias, oiga bien, son aquellas que reconocen que como personas tienen una necesidad de salir de la condenación y que el único que les puede ayudar, ¿quién es? Es Dios, a salir de esa condenación. Por eso, oiga bien, allá en el jardín del Edén, ¿cuál fue el árbol del que comió Adán y Eva? Correcto. Entonces, oiga bien, usted y yo cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, ya traemos en este chip que vamos a reconocer el bien y el mal. Entonces, nosotros como padres, a nuestros hijos debemos de forjarlo en el bien. ¿Y cómo se lo vamos a forjar en el bien? Con un buen testimonio, mostrándoles qué es lo que deben hacer y qué no deben hacer, para que estas personas, conforme vayan creciendo, se conviertan en personas sabias y puedan, oiga bien, dar un paso de fe y recibir a Cristo como su Salvador personal. Entonces, dice el apóstol Pablo que van a haber recompensas. Y esas recompensas, oiga bien, incluyen vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a tener cuerpos glorificados y vamos a vivir con el Señor en la eternidad. Pero también, oiga bien, van a haber castigos. Y el castigo para el insensato es ira, enojo, tribulación y angustia. Entonces, la pregunta es, ¿estamos seguros cuáles van a ser nuestras recompensas? ¿Estoy seguro yo, como cristiano que visito una iglesia, que esas recompensas son las mías? Que la recompensa de la vida eterna es mía, que la recompensa de la gloria, de la honra, de la inmortalidad, Dios ya me la dio. ¿A través de quién? A través de Cristo. Pero ¿estoy seguro de ello? Porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hacía antes en la carne, hoy lo hago en el Espíritu de Dios. Entonces, si es así, quiere decir que usted y yo rendimos buenos frutos. Quiere decir que usted y yo no somos higueras estériles, sino que somos cristianos que producimos ¿el qué? Cristianos. El problema de la iglesia, oiga bien, que se ha dedicado a producir cristianos paganos. Ese es el problema de la iglesia. ¿Y quién es un cristiano pagano? El que viene a la iglesia, pero sigue teniendo la misma vida desordenada. Ese es un cristiano pagano. No es salvo. Porque una persona que es salva camina con Cristo. Una persona que es salva, oiga bien, hace lo que Dios dice. Una persona que es salva, oiga bien, tiene un estilo de vida diferente a los demás. Solo una pregunta. ¿De qué fruto comió Eva? Va que no es manzana, va. ¿Sabe qué es? ¿Quiere que le diga cuál es la fruta que comieron? No, dice que fue una fruta. Hoy escuché un mensaje de eso. Y puede ser verdad. ¿De qué se hicieron los trapos? De higuera. ¿Y qué dan las higueras? Entonces posiblemente, ¿qué comieron? Correcto. No fue una manzana. Si le vemos lógica puede ser, ¿verdad?
Pero como ese no es el tema de esta noche, así es que para no confundirnos, ¿verdad? No, pero ¿verdad que usando la razón puede ser verdad? Entonces, oiga bien, también vemos que Dios no hace acepción de personas. Porque en Dios, ¿qué ve Dios? Su creación ve Dios. Claro, Él vio a un pueblo escogido, pero nunca dejó de ver a la creación. ¿Por qué? Porque Dios sabía que su pueblo no le iba a recibir. Entonces iba a abrir la salvación ¿para quién? Para todos. Entonces, oiga bien, Dios no hace excepción de personas. Entonces, oiga bien, la salvación no es para escogidos. No es que como muchos dicen, es que ya están predestinados los que van a ser salvos en las iglesias. Es que, mire, es que usted está predestinado para ser salvo, pero el de la par no, ese está condenado. No, cuando habla de la predestinación, es que estamos predestinados ¿en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para ser salvos a través de Él. Si ya estuviéramos, Dios no hubiera insistido tanto con este servidor, pues. Dios no hubiera insistido tanto con usted en llevarle el mensaje, en llevarle la palabra de Dios para que usted viniera a los pies de Cristo. Dios ha venido por bolos, por drogos, por mañoso, ha venido, oiga bien, por lo más vil de este mundo, ha venido por todas esas personas que pertenecen al grupo LGBT, a todos los enfermos enajenados que tienen una venda del diablo. Es que ellos no tienen la culpa, hermanos. Ellos están embobados. Ellos están, oiga bien, con huestes de demonios en sus mentes y en sus corazones. Y el único que va a romper, oiga bien, esos lazos, esas cadenas, es Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces eso quiere decir que yo debo amarlos a ellos. Pero ¿de qué forma voy a amar a un homosexual? Presentándole el plan de la salvación, llevándolo a los pies de Cristo. Así, oiga bien, se ama a este tipo de personas. No podemos hacer excepción de personas. ¿Por qué? Mire lo que dice Gálatas. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. No, hermanos, no podemos hacer acepción de personas. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No podemos, oiga bien, condicionar el mensaje solo a los que me caen bien a mí. Debo llevar el mensaje a todos, por igual, al bolito, al que duerme en la calle, al que está aquí, al que está allá. Oiga, por eso dice Dios que debemos de visitar a quienes, a los que están presos. Debemos de visitar al enfermo en los hospitales, debemos de visitar a la ancianita que es viuda. Entonces, usted y yo, oiga bien, no podemos hacer acepción de personas porque Dios no lo hace. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, oiga, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios cuando me vio a mí, ¿cómo me miró? Con amor me vio. Entonces, cuando usted ve a una persona necesitada de Dios, ¿cómo debemos de verla? Con amor, hermano. El problema de muchos cristianos es que somos cae mal, pues. Ese es el problema. Y cuando yo quiero hablarle de Cristo a mis compañeros de trabajo, dice, no, hombre, vos no, nada. ¿Cómo que me estás hablando del Señor y vos mismo sos un fracasado, pues? Que no te oís cómo hablas aquí en el trabajo, que no ves esto. Entonces, oiga bien, somos malos cristianos. Entonces, ¿cómo le voy a hablar de Cristo? Ah, pero pastora, y dice que no debemos de hacer acepción de personas. No, debo de dar un buen testimonio para presentar el mensaje de salvación. Ahí andan un resto ganando almas, pero en los fines de semana se van a chupar al puerto, pues.
Allá andan el resto ahí ganando almas, pero tienen 2 mujeres, pues. Y entonces, ¿es correcto eso? No, hermano. ¿Qué son esos? Como decía el pastor, son tontos útiles, hombre. ¿Y si tiene 2 mujeres es salvo? No, no ha nacido de nuevo. Porque si yo hubiera nacido de nuevo, yo hubiera dejado a la otra. Entonces, si Dios no hace sección de personas, entonces ya no hay diferencia entre judío y gentil en cuanto a su acceso a la salvación. Porque recuérdese que el mensaje de Cristo no es materiales, no es chunche, no es casa, no es carro, no es bus, no es que usted va a ser rico, que va a tener 5 cuentas bancarias con $5,000 en cada uno. No, el mensaje ¿cuál es? Es salvación, hermano. Ese es el mensaje del reino. He aquí el reino de Dios que dijo Juan el Bautista, se ha acercado el Cordero puro y sin mancha. Si hubiera consistido en cosas materiales, hubiera dicho, va, aquí está el que nos va a arreglar la vida. Démosle un aplauso porque detrás de él vienen todos los millones que nosotros necesitamos. Pero como el reino de Dios no consiste en riquezas. ¿En qué consiste? En salvación y vida eterna. Entonces, oiga bien, dice, los judíos tienen la ley de Moisés y por lo tanto serán juzgados según la ley. ¿Quiénes? Todos aquellos que no vengan a los pies de Cristo, pues, incluyendo judíos, porque hay judíos que van a ser salvos. Lo que debemos entender es que en estos versos Pablo no está exponiendo el plan de Dios para la salvación del hombre, sino que está simplemente exponiendo los principios, oiga bien, del juicio de Dios. En segundo lugar, podemos notar que aunque haya una posibilidad teórica de que alguien podría ser salvo por cumplir la ley, en realidad nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, este camino a la salvación queda efectivamente cerrado. Dios juzga según la ley, pero eso no implica que por ende algunos serán salvos por guardar la ley. Porque nadie puede guardar la ley. El mismo Señor dijo, yo no he venido a abrogarla. O sea, ¿qué está diciendo? Yo no he venido a quitar la ley. He venido a cumplirla. Yo no estoy diciendo que la ley la voy a tomar y la voy a tirar. No, la vine a cumplir. No la he venido a quitar, no la he venido a abrogar. La ley queda, ¿para quién? Para los judíos, porque usted y yo ya no estamos bajo la ley. Usted y yo estamos bajo la gracia. Entonces, oiga bien, ¿cómo van a ser salvos los judíos? ¿Sabe cómo van a ser salvos? Cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí van a ser salvos los judíos. ¿Y usted y yo cómo vamos a ser salvos? Recibiendo a Jesús en nuestro corazón, creyendo con arrepentimiento que se levantó de los muertos y que es el Hijo de Dios. Y que cuando suene la trompeta, usted y yo lo vamos a recibir ¿a dónde? En los aires. Entonces, oiga bien, nadie va a ser salvo por la ley. Nadie. Usted y yo somos salvos ¿por quién? Por la sangre de Cristo. ¿Y los judíos van a ser salvos cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando vengamos usted y yo a reinar por 1000 años. Después de la tribulación. Pastor, me dejó en las nubes. Es que ¿por qué no pueden ser salvos por la ley los judíos? Porque no la pueden cumplir, hermano. ¿Quién es el único que la pudo cumplir? Cristo Jesús. La ley ahí está. Si no, ya no siguieran viviendo bajo la ley ellos. Los judíos. Los salvadoreños no, nosotros vivimos bajo la gracia. Por eso el cristiano no puede guardar el día de reposo que es sábado. Porque eso es de la ley. Y nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Entonces, oiga bien, el día de reposo para nosotros, ¿quién es ahora? Es Cristo Jesús. También dice que habrá otro juicio para los que no tienen ley. Y dice, los gentiles que no tienen la ley de Moisés
serán juzgados también, pero bajo otros criterios, porque Dios es justo. Vamos a Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, que dice, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, oiga bien, las personas van a ser juzgadas, los que no conocen la ley. ¿Cuáles son este tipo de estas personas? Los que son ignorantes, los que no son letrados. Entonces este tipo de personas van a ser juzgadas, oiga bien, por Dios de otra manera. Entonces, y se lo digo, ¿cómo Dios va a juzgar a un niño, oiga bien, que nació con hidrocefalia y murió a los 5 días? Dígame. Va a ser juzgado de otra manera. Según muchos estudios, oiga bien, un niño es inocente hasta los 7 años. Según va. Hoy no, hoy los bichos de 4 años andan silbándole que cuero a las mujeres. Y los bichos del mercado le dicen a la señora, hola mamacita, de 5 años, hermano. Y tienen una caja de lustre más grande que la suya y la mía. Entonces, ¿van a ser juzgados de qué? De otra manera. Pero dice, pero sabiendo hacer lo bueno, lo hicieron. Pero aquellos que sabían que existía un Dios, y oiga bien, y que Dios nos dio el razonamiento para ver lo bueno y lo malo, y no lo ejecutamos, entonces vamos a ser juzgados de esa manera también. ¿Hacia qué? Hacia una condenación. Y por eso el apóstol Pablo, oiga bien, en el mensaje de Romanos dice que debemos de ser justificados. ¿A través de quién? A través de Cristo. Claro, esto lo escribió Pablo allá por el año 65 después de Cristo. Pero no tenían la Biblia. Y usted y yo ya tenemos la Biblia. Hoy la palabra se predica a tiempo y fuera de tiempo. Hoy son pocos los países donde hay persecución de cristianos. Entonces, oiga bien, todo ser humano tiene una conciencia de lo bueno y de lo malo. Y los gentiles serán juzgados según esa conciencia. Pero aquí hay que notar algo sumamente importante. Oiga bien, recordemos que Pablo en esta sección está hablando de cuál es la situación ante Dios de los hombres que se consideren buenos, pero están condenados. Por eso es que es necesario, oiga bien, que don bueno conozca de Cristo. No hacerle creer, sí, es que como él es don bueno no necesita de Dios. Y es tanto así que nosotros conocemos a don bueno y no le hablamos de Cristo. Usted lo ve siempre regando sus plantitas, lo ve barriendo, barre toda la cuadra y recoge la basura. Y usted dice, es que él no necesita de Dios. ¿Quién dice que no? ¿Sabe quién necesita? La alma de él necesita de Dios. Porque la alma está condenada. Si media vez nosotros muramos, ¿el espíritu a dónde vuelve? El espíritu vuelve al Señor, pues. Y nuestra alma se va a un lugar de reposo, a esperar el juicio. El argumento de Pablo es que tal como los judíos, a pesar de tener la ley, no cumplen la ley, de igual modo los gentiles, a pesar de tener una conciencia, tampoco logran vivir totalmente de acuerdo a la conciencia. Porque va que en nuestra conciencia sabemos que usted y yo tenemos derecho a ¿cuántas mujeres? A 7, pastor. ¿Quién dice? ¿A cuántas mujeres tiene derecho? A una. Es la conciencia, va, que genera el bien y el mal. Entonces debo de tener una. Hermanita, ¿cuántos esposos debe de tener usted? 1, no más. Si ya tiene 2, entonces
va a ser juzgado según su conciencia. Entonces, don bueno, por eso que su conciencia le dice que es bueno, pero no es bueno. Necesita de Dios. Entonces, la conclusión de Pablo dice, a la cual Pablo llega, no es que algunas personas buenas, tanto judíos como gentiles, serán salvas al final por sus buenas obras, sino todo lo opuesto, que a pesar de considerarse buenos, estas personas terminarán siendo, oiga bien, condenadas por la ley o por su conciencia, por no haber vivido según la revelación que Dios les ha dado. La revelación de Dios ya fue, que a través de Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Entonces, oiga bien, el juicio de Dios va a ser universal, va a ser en totalidad. El juicio de Dios será sobre todos, tanto judíos como gentiles. Oiga, iglesia, nadie se escapará del juicio de Dios. Nadie. Será un juicio hecho por Cristo. Dice el versículo 16 del capítulo 2. Mire lo que dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y es donde yo le digo a veces, pero es que yo fui don bueno. Sí, dice el Señor, fuiste don bueno. No le hiciste mal a nadie. Pero mira cuántas veces acerqué el evangelio a tu casa. Es más, mandé seguido a fulano de tal y terminaste enemistándote con él porque te hablaba de que tú estabas condenado aunque fuera bueno. Porque yo quería salvarte, pero no lo hiciste. ¿Quién lo va a juzgar? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, oiga bien, es el que sabe quiénes son salvos y no son salvos. Por eso le decía yo, si realmente somos salvos, debemos de dar buenos frutos. Debo de ser un buen cristiano, no solo del diente al labio. Y concluyendo, hasta el versículo del 1 al 16 del capítulo 2 dice, el problema con estas personas buenas es que ellas también tienen corazones duros y no arrepentidos, tal como en el caso de los gentiles. Estas personas también están atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por lo tanto, estas personas, por tan buenas que aparenten ser y piensan que lo son, ellas también están en la imperiosa necesidad de recibir la gracia y la salvación de Dios. Entonces, oiga bien, las personas morales creen que están bien y tienen buenas familias. Por eso es que cuando yo le digo, es que para usted tener una buena familia, su conciencia lo puede llevar a tener una buena familia. Porque usted es bueno. Porque usted tiene valores morales. Pero es condenado. Si no vea cuánta familia tiene inmensidad de riquezas, pero no son felices, porque le falta algo, hermano. ¿Y qué es lo que le falta? Cristo en sus corazones. Versículos del 17 al 29. Dice, habiendo tratado el caso del hombre pagano, en el capítulo 1, del versículo 18 al 31, y luego el caso del hombre moral, del capítulo 2, versículo 1 al 16, Pablo ahora trata el caso del hombre judío. ¿Será que los judíos, por ser el pueblo escogido de Dios, no necesitan el evangelio de la justicia de Dios? Pablo nos va a dar la respuesta desde el capítulo 2, 17 al capítulo 3, versículo 8. Entonces, oiga bien,
¿Será que por ser judío, por ser el pueblo escogido de Dios, no necesitan ellos de Dios? Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué necesitan? Porque si no van a ser condenados. Y ya ve con lo que están pasando ellos ahorita, va. Vamos al versículo 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mire qué descripción, hermano. ¿Se imagina si así nos describiera Dios a nosotros? Tú, hermano, fulano de tal, que te levantas a las 3 de la mañana y que doblas rodillas y que tomas la palabra y la lees y la recibes y después clamas al Padre tanto y tú que eres aquí, ¿qué dirás de nosotros el Señor? Tú levantate, Aragán, que ni orás para dormirte, sino que te echás. ¿Qué diría el Señor de nosotros? Y te levantás en la mañana como macho sin dueño y te vas y vivís enojado todo el día y allá solo cuando tenés necesidad me pedís algo. Pero ya beba, he aquí, tú tienes, oiga, el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos. ¿Qué les dijo el Señor? Que eran guías de ciegos. Porque conociendo la verdad, conociendo la ley, ¿qué pasaba? No la practicaban, hermano. ¿Y la tomaban a qué? A su beneficio. Entonces, en estos 4 versículos, oiga bien, en estos 3 versículos, perdón, Pablo relata la jactancia del judío. Porque el judío se la cree, hermano. Oiga bien, son una potencia. Yo no sé si por kilómetro ellos son más grandes que nosotros o El Salvador es más grande que ellos pero nosotros ¿qué somos? Nada, hermano. Si teniendo tierra, oiga bien, no le sacamos fruto con la agricultura. Y ellos teniendo desiertos producen las mejores, oiga bien, producen las mejores flores, rosas, hermano, en los desiertos. Los mejores frutos son judíos, el pueblo escogido de Dios. ¿Y por qué es así con ellos? Porque recuérdese que las promesas de los judíos son terrenales y las de la iglesia son espirituales. Esa es la diferencia. Y aquí vamos a ver cabal la jactancia de los judíos. Y está descrita de la siguiente manera. La jactancia de ellos es de tener el nombre de judío, de tener la ley, de conocer a Dios, de conocer la voluntad de Dios. Nosotros no nos llamamos judíos. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Hijos de Dios. ¿O no? Nosotros no tenemos la ley, pero tenemos la revelación de Dios, que es la Biblia. ¿Conocemos a Dios? Sí, le conozco. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y a través de Cristo yo puedo saber que el Dios en que yo he creído es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, que es el creador de los cielos y de la tierra. Oiga bien, que es eterno. Entonces conozco de Dios. Y conozco la voluntad de Dios, pero no la hago. Por eso necesito de Dios. Por eso dice en la descripción del hombre pagano, y conociendo de Dios, se olvidaron de Dios. ¿Por qué conocemos de Dios? A través de la conciencia, hermano. Número 5.
de aprobar lo mejor, de ser guía de los ciegos, de dar luz a los que estaban en tinieblas, de ser maestro de ignorantes, de tener todo conocimiento, oiga bien, y verdad. Todo eso lo tenemos aquí nosotros también, hermano. ¿Somos guías de ciegos? Sí, porque hay personas que andan cegadas con el velo del diablo. Y debemos de llevarlos ¿a dónde? A la luz de Cristo. Pero aquí Pablo, oiga bien, está haciendo la descripción del judío que se jacta, que es aquí, que es allá, que conoce de Dios, que sabe de los sacrificios, que una vez al año iban al tabernáculo y entraba el sumo sacerdote, y sí conocemos de ofrenda, y sí conocemos que hay ofrenda mecida, que hay de incienso, que hay de frutas, que hay de esto, que hay de harina, que hay de palomino, y conocemos todo lo de la ley, pero no la practico. Eso les está diciendo Pablo. Y por eso, oiga bien, le dice Pablo, ustedes pueden ser lo que quieran, pero necesitan de Dios. Y saben que es, oiga bien, la circuncisión. Y muchos son circuncidados, pero no practican la ley. Por eso, oiga bien, necesitan de Cristo. Es interesante notar que Pablo no niega la validez de estas cosas. El problema para los judíos era que en vez de llevarles a la humildad y al agradecimiento por la manera en que la gracia de Dios se había manifestado en ellos, todos estos beneficios les llevaron ¿a qué? Al orgullo y a la vanagloria. ¿Los cristianos estamos alejados del orgullo y de la vanagloria? No, hermano. Hay muchos que saben Biblia, que tienen, mire, una mente, pero increíble, llena del conocimiento de las Escrituras, pero no viven bajo la ley, no viven bajo la palabra de Dios. Yo conozco a alguien que, hermano, sabe de la Biblia como usted no tiene idea. Increíble. Pero ¿qué le puedo decir yo? Una persona letrada. Guía de ciegos. Porque usted recibe la clase de esa persona y nombre, y usted queda impresionado. Y nos decía nosotros en la clase, ahorita nos vamos a salir del cristianismo, decía, y nos vamos a meter en Israel. Ahorita Cristo, usted no sabe nada. Y empezaba ese maestro a desarrollar la clase, hermano. Pero con un testimonio de la patada. Pero pueden Biblia. Pero se vanaglorían del conocimiento que tienen. ¿Y ustedes qué me van a enseñar a mí? Decía. Ustedes no saben nada. Es más, conmigo nunca van a sacar 10, decía. Porque el 10 es de Dios. El 9 es del pastor Toby, decía. El 8 es del hijo. El 7 es mío, ustedes 6 nomás que van a sacar aquí, decía. Y unos compañeros todos traumados, hermano. Hay unos que hasta dejaban la clase, se cambiaban de maestro. Se vanaglorían del conocimiento. Y así hay muchos cristianos y hay muchos pastores porque creen que ya leyeron la Biblia 20 veces, saben más que una ovejita. Pero esa ovejita está más cerca de Dios que el pastor. Y la familia del pastor destruida. Con hijos drogadictos, bolos. Ya le pusieron los cuernos como 20 veces. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento solo es vanagloria. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo, en estos 2 capítulos, oiga bien, nos ha mostrado al hombre pagano, al hombre moral. Y hoy nos va a mostrar quién es el hombre judío, que necesita de Dios.
Y que ella dice, siempre en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién es el enlace para todos nosotros? Cristo. Por eso, oiga bien, no debemos de hacer acepción de personas. Debemos de transmitir el mensaje donde quiera que caminemos y vayamos. Pero Cristo, oiga bien, a usted y a mí, nos ha puesto como lumbreras. ¿Para qué? Para que alumbremos la vida de aquellos que están en tinieblas. Y que no seamos guías de ciegos como los judíos, sino que seamos guías de ciegos, pero para llevarlos ¿a dónde? A la luz. Porque estos guiaban a los ciegos para llevarlos ¿a dónde? A la oscuridad. Pero usted y yo debemos de alumbrar la vida de los necesitados. ¿Sabe para qué? Para que puedan venir a los pies de Cristo y puedan recibir salvación y vida eterna. Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por el mensaje. Ayúdanos, Dios, a no vanagloriarnos, a no creer que somos más que otros, a no ser acepción de personas, a no determinar a quién le voy a llevar el mensaje y a quién no. Ayúdame, Señor, a modelar mi cristianismo, a no jactarme de lo que soy, a no jactarme de cuánto tiempo tengo de ser cristiano, que cuántas veces voy a mi culto, que cuántas veces oro, sino que las personas puedan ver en mí el reflejo de tu gloria, Señor. Y que como Iglesia Bautista Las Palmeras podamos ser en esta colonia, donde quiera que caminemos y vayamos, esas lumbreras que el mundo necesita. Que podamos hablarle a las personas de ese amor incondicional que tú nos diste en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a valorar lo que nos has entregado, lo que tú nos has dado, Señor, cuando ibas hacia el monte, Señor, de la calavera. Cuando ibas, Padre, a través de tu Hijo, cargando esa pesada cruz, para que dijera, consumado es, la deuda ha sido pagada. Gracias por amarnos. Gracias por no dejarnos, por no desampararnos, por estar con nosotros siempre. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Que lo que resta de la semana podamos caminarla de tu mano. Que no nos movamos ni a la izquierda ni a la derecha. Que permanezcamos, Dios, con nuestra fe y con nuestra confianza puestas en ti. Que sepamos, Padre, que tú estás en control de todas las cosas. Y que tú harás cosas grandes y maravillosas en nosotros. Señor, gracias por nuestro milagro. Gracias porque tocaste nuestros cuerpos y ministraste con tu poder y gloria, Señor. Y nos has dado sanidad. Señor, por mi hermana Cálix, por mi hermana Emilia, las ponemos en tus manos, Dios, en tu regazo, para que seas tú, Señor, tomando esas vértebras, esos discos, esa columna, Señor, revistiéndola con tu poder y dándole la sanidad que necesita. Con mi hermana Emilia, Señor, para que quites, Dios, esa infección, esa acumulación de líquidos en esa cirugía, Padre. Y seas tú obrando para bien y dándole ese milagro sobrenatural, Señor. Así por todos nosotros, Señor. Gracias, porque yo sé que escuchaste nuestro clamor, nuestra oración.
y vamos a recibir de ti, Señor, ese milagro. Oramos por nuestro país, por nuestra nación. Oramos para que ilumines la mente, Señor, de los que nos gobiernan, desde el presidente, diputados, órganos, Señor, judicial. Que todo lo que hagan, aprueben, sea en beneficio de todos los que habitamos este hermoso país. Oramos, Dios, para que empresas, para que multinacionales con buenos salarios puedan venir a invertir en este país, Dios. Y que se generen más empleos para aquellos que no tienen. Oramos por las finanzas, Dios, de nuestro país. Que sean bendecidas. Para que los que dependen, Dios, de un empleo gubernamental puedan tener siempre su pago, Señor. Para que no se agote el dinero de las pensiones, Padre, y haya bendición siempre en casa. Por aquellas empresas privadas que trabajan con el gobierno, que sus pagos, Dios, puedan cumplirse en las fechas estipuladas. Bendice nuestra nación, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, así como te has llevado esos huracanes, también manda la bendición, Señor, sobre nuestro pueblo. Bendice nuestro país, Dios. Bendice nuestra nación. Y todo esto lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús amado. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos.